día en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, ¿vale? Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Así que ahí nos vamos a estacionar. ¿Qué creen que vamos a extraer de este capítulo 2? Vamos a poder extraer, vamos a asomarnos un poquito a la manera en que el apóstol Pablo entrenaba a las iglesias. Me parece que nos deja ver aquí con los corintios, por la problemática que ellos están experimentando, me parece que el apóstol Pablo nos permite ver, y aquí va un principio. 1 Corintios capítulo 2, gracias Noemí. Bien, gracias. Aquí viene un principio importantísimo. Después de que en el capítulo 1 el apóstol Pablo deja ver algunas problemáticas, después vamos a ver otras, porque hay diferentes aspectos. En el capítulo 2 el apóstol Pablo, me parece que lo que nos está queriendo, en el mismo hilo de ideas, está queriendo decirles a ellos que el entrenamiento, escribe esto, el entrenamiento es fundamental. El entrenamiento es importantísimo, importante. El apóstol Pablo y la primera iglesia, allá en el libro de los Hechos, esa iglesia que nace por el Espíritu, ellos empezaron a entender que toda esa gloria tan maravillosa, toda esa nueva vida que ellos ya portaban, esa nueva realidad, con todas sus riquezas, tenían que ser entendidas. Y para que pudieran ser entendidas todas esas riquezas, entonces era importantísimo, era fundamental un entrenamiento correcto. Y así yo le quise llamar a nuestra palabra que vamos a compartir el día de hoy. Un entrenamiento correcto. Y como dije, nos vamos a meter a lo mejor al discipulado del apóstol Pablo. Entonces hagan de cuenta que el apóstol Pablo está teniendo un discipulado allí en tu ciudad, en algún lugar específico. E imagínate un poquito que tú sabes que va a estar allí y te asomas y todos juntos empezamos a ver cómo es que él entrenaba. A esta iglesia le empieza a enseñar la importancia que le debió de haber dado al entrenamiento. Y digo le debió haber dado porque me voy a adelantar. En el capítulo 3, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, ratifica que lo que dijo en el capítulo 2 de cómo es que él entrena a las iglesias y las edifica para que puedan manifestar la vida de Cristo y participen del propósito eterno. En el capítulo 3 les deja ver que no pudo ejercer un entrenamiento así con ellos, ¿ok? Pero no vamos a ver, la próxima semana veremos, si Dios nos lo permite, el capítulo 3. Pero en el capítulo 2 nos deja ver el apóstol cuál es la manera, de qué manera él entrenaba, edificaba, discipulaba a las iglesias. Así que vamos a ver algunos principios. Si tú eres un discípulo, eres una persona que ha entendido la importancia del discipulado, quédate aquí. Seguramente algunos principios que vamos a aprender van a fortalecer, van a animarte también, van a mostrarte qué importante es ser edificado, qué importante es ser entrenado. Si tú no te has discipulado y no has dado ese paso, perdón que lo diga así, pero eso ha sido un vicio que tuvo la iglesia también, creo yo, un error que cometimos por muchos años. Me parece que no le dimos la importancia de vida al aprendizaje correcto, a los tiempos de aula, a los tiempos de enseñanza. Me parece también que eso ocasionó que fuéramos como que fuéramos de muy poca resistencia, voy a decirlo así, de muy poco aguante. Entonces, de repente, no soportamos tanto tiempo de enseñanza. Y discúlpenme lo que sea, o sea, no te trates de justificar, por favor, deja que la mente de Cristo gobierne tu vida y no te dejes gobernar por todo lo que la mente te propone, porque la mente siempre nos propone. El otro día yo decía, saludos Víctor Hugo, un abrazo hasta Mexicali, un abrazo grande a todos mis amigos allá en Mexicali, y a la pastora, cómo se les ama a todos.
son re chidos, son re buena onda. Entonces, es importantísimo, vuelvo a repetirlo, es importantísimo, fundamental, que nosotros empecemos a crear un aguante y una resistencia. ¿A qué? A soportar. Claro, eso es en la magnitud de que entendamos la importancia del discipulado, del aprendizaje espiritual, del entrenamiento espiritual. Cuando tú entiendes la importancia, entonces tú sabes que vale la pena invertir tiempo en ello, ¿vale? Ok, entonces es muy importante, si tú eres un amigo pastor y estás viéndonos hoy, yo te animo a que le entres al entrenamiento. La iglesia, Dios nos ha llamado a que la iglesia vaya a un crecimiento, pero no precisamente numérico, a un crecimiento en la estatura de la vida de Cristo en la iglesia, en la congregación. Y por supuesto que el crecimiento en la estatura pues traerá un extendimiento numérico en la congregación. Pero lo que el Señor busca es el fruto de su Hijo, nunca lo olviden. Aquí mismo el Señor, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: ustedes son labranza de Dios, ustedes son el edificio de Dios. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: yo estoy trabajando en la labor y la labranza en la tierra, en la propiedad del Señor. ¡Qué maravilloso pensamiento! Y ya empezamos, Un correcto entrenamiento inicia con un correcto entendimiento de quien enseña. O sea, quien enseña sabe que lo que está haciendo no lo está haciendo porque le pertenece a él, sino los que edifican deben de saber que están edificando en la propiedad del Señor. ¡Qué maravilloso! Entonces, el Señor fue el que nos ha dado el honor, el privilegio, la confianza, la responsabilidad de poder edificar la propiedad de Dios. Qué hermoso, de poder seguir trabajando la labor del Señor y de edificar el edificio de Dios. El apóstol le dice: ustedes son la labranza de Dios, ustedes son el edificio de Dios. Miren, si los edificadores nunca olvidamos eso, siempre vamos a edificar. Tendremos cuidado con lo que decimos, tendremos cuidado con lo que enseñamos. Amaremos y cuidaremos a quienes enseñamos, porque sabemos que son propiedad del Señor. ¡Qué importante pensamiento! Me encanta. Yo cuando encuentro estas verdades en la Escritura digo: ¡wow! Señor, gracias. Enséñanos mucho esto. Ayúdanos a los que edificamos. Saca de nuestro corazón las intenciones no correctas. Desarraiga de nuestro corazón cualquier cosa que pueda lastimar a tu labor, a tu propiedad, a los que son tuyos, porque son tuyos. La iglesia es del Señor. ¿Se acuerdan que lo leímos en el capítulo pasado? El apóstol dijo: ¿por qué se hacen ustedes propiedad de las personas? ¿Por qué ustedes se hacen propiedad de las personas? Ustedes no son míos, ni son de Pedro, ni son de Apolos. ¿Qué acaso nosotros morimos por ustedes? ¿Que nosotros entregamos la vida por ustedes? No. Quien pagó por ustedes, quien los compró a un precio altísimo, fue el Señor. Entonces ustedes son propiedad del Señor. ¡Qué importante! Porque luego, miren, también pasa esto. Nada más lo digo porque ha pasado allá en Sudáfrica del Norte, muy lejos de aquí. Ha pasado por allá que luego los edificadores, pues edifican a las personas, están trabajando con ellas, pero luego las personas se mueven, se van por cualquier circunstancia, se mueven y los edificadores se sienten traicionados y dicen: pero sí estaba aquí y yo tanto que invertí. Nunca debemos de olvidar que la iglesia es de Cristo. Nosotros tenemos que hacer la labor que nos corresponde, entendiendo que el Señor nos ha tenido confianza, el Señor nos ha dado un encargo, una alta responsabilidad,
pero todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la propiedad de Dios, en la tierra de Dios, en la semilla de Dios y en el edificio de Dios. Así que lo que hacemos es del Señor y es para el Señor. Entonces, si una persona en la cual estuvo con nosotros y trabajamos en la persona, en edificarle, en discipularle, y un día se mueve, seguimos siendo felices porque hicimos lo que nos correspondía hacer. Seguimos estando tranquilos, tenemos paz en nuestro corazón, porque al final hemos entendido que no son nuestros, que el Señor fue el que los compró. Que nunca se nos olvide que el Señor nos encargó a nosotros la labor y la tarea gloriosa, privilegiada. Es un honor poder edificarlos. Miren, les voy a decir una cosa, que haya 15, 10, 5, un oído que escuche una palabra que tú quieres compartirle a alguien, es un honor, porque es alguien que Dios te ha confiado para edificar. Y si tú sabes que esa persona, ese oído, es propiedad del Señor, pues tú lo harás con todo el gozo, con toda la alegría, con todo tu interés, con toda tu pasión, sabiendo que lo que estás trabajando es la labranza de Dios. Qué bueno es eso. Entonces, fíjense, cómo un entrenamiento correcto inicia cuando el que entrena sabe que está trabajando la propiedad del Señor, que nunca se nos olvide. Dice Noemí, y todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Exactamente. Gracias, Noemí. Esa es la raíz. El apóstol Pablo lo tenía claro, por eso lo recomendaba. Oigan, lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque de hecho es para Él, porque ustedes son propiedad del Señor. Fíjense qué hermoso. Si está alguien cerca ahí contigo, dile, oye, tú eres propiedad del Señor, tú le perteneces al Señor. Ustedes no nos pertenecen a nosotros, nosotros no somos dueños de ninguno de ustedes. Nosotros les servimos por amor, con gozo, con alegría, y la recompensa el Señor nos la da. ¿Saben desde cuándo nos la da? Pues, ¿saben cuál es la primera riqueza que nosotros disfrutamos? Cuando la palabra que va a llegar a ti pasa por aquí. Y eso ya es una gran riqueza. O sea que está chistoso esto, porque pareciera que nos recompensa antes de empezar a ejercer la labor edificadora. Pero es maravilloso, porque el que pase, la palabra que va a llegar a ti, que pase a través de nosotros, es una gloria, es una exquisitez, es un disfrute extraordinario. Ok, entonces vamos al capítulo 2 y vamos a ver algunos aspectos bien bonitos, muy padres, muy prácticos de la manera en que el apóstol Pablo entrenaba. Entonces, en este entrenamiento correcto, escribe allí número 1, era un entrenamiento, escribe eso, es un entrenamiento que no está sostenido, su mensaje, lo que se enseña, no está sostenido en la sabiduría humana. Por un lado, ni está sostenido en sabiduría humana y tampoco está sostenido en el carisma humano. Fíjense, qué hermoso. Entonces nadie está descalificado. Los feos podemos edificar. Y los que dicen, pastor, pero a mí no se me pega nada, no te preocupes, porque vas a ver cómo hasta el final, porque el apóstol Pablo va en la misma idea, al final incluso dice, esto se trata de una sabiduría eterna, maravillosa, extraordinaria, que no tiene que ver con nuestra mente. De hecho, esto se trata de la mente de Cristo. Entonces, vean qué bueno es esto. Por eso, no te vayas con la finta. Perdón que lo diga, pero pues se me vino a la mente, lo tengo que decir. No te vayas con la finta. Esto no se trata, ni tú te sientas mal porque, no sé, porque no tienes la mejor selección de palabras, ni te sientas mal porque físicamente no eres un metropastor como de repente se pusieron de moda, ¿no? Y no estás tan delgadito y no tienes la cara tan limpiecita y
y luego ya estás viejito y dices, pero yo le quiero servir al Señor, pues ya estoy viejito. Tú no te preocupes. El poder y la efectividad de este evangelio no pasa. El poder y la efectividad de este entrenamiento no pasa por la sabiduría humana y no pasa por el tipo de lenguaje, ni carisma, ni personalidad humanos. Esto es otra cosa. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo? Dice Noemí, ya me había asustado. Yo también me había asustado. Por eso no notan con qué gozo enseño esto, porque al leer esto yo digo, oh, gracias Señor. Seguiré enseñando, aunque esté chocheando y esté todo arrugadito. Ya estoy un poco, pero cuando haya más, no importa. Seguiremos pegando de gritos mientras el grito sea Cristo. Mientras el grito sea su verdad, mientras el grito sea su luz y revelación, mientras el grito sea lo consumado, mientras el grito sea la cruz, seguiremos predicando la realidad de nuestro Señor Jesucristo, porque esto no tiene que ver con la edad del que predica, ni con nada humano. Es un asunto divino y de alto nivel, divino de altísimo nivel. Dice Ofe, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Así es que pone la palabra. Eso es buenísimo, ¿no? Es el Espíritu Santo que pone la palabra. Bienvenida, Lupita, un abrazo, qué bueno que estás ahí conectada. Dice Huicho también, qué alivio. Pues ya todos estamos más tranquilos, ¿ya vieron? Empezamos bien. Arriba los feos. ¿Cuántos feos hay aquí? Dije feos porque ninguna mujer es fea. Todas son guapas y hermosas. Ninguna mujer es fea. Los feos somos nosotros. ¿Cuántos feos hay aquí? A ver, hacen su mano. Ok, vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Ven el versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es que maravilloso, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Wow, entonces el apóstol está diciendo, quiero recordarles algo. Voy a recordarles lo que quise hacer con ustedes. Les quise enseñar a ustedes de una manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? No quise yo usar ningún tipo de sabiduría y de palabras y de conocimiento humano, y tampoco quise hacer un mensaje que fuera tan florido como dijimos, ¿se acuerdan la semana pasada? Que en vez de que vean a Cristo, me estén viendo a mí. Entonces, esa no es la intención. Wow, yo digo, Señor, ayúdanos a toda la iglesia a comprender eso, porque ninguno de nosotros estamos obligados a tener, ¿saben? Voy a decir algo, lo digo con... voy a decir esto, no me malentiendan, voy a decir esto. No estamos obligados a tener que poner todas las cosas tan claramente y decir, oh, a este sí le enseño porque este sí nos enseñó clarito. Manzanita por manzanita y palito por palito nos enseñó perfectamente bien. ¡Qué excelente maestro es esta persona! Damos gracias a Dios por los buenos maestros. Pero este mensaje supera eso. Supera a la manera de transmitirlo, Este mensaje supera la manera de transmitirlo. Les voy a decir por qué y de nuevo me adelanto. ¿Por qué? Porque este mensaje, como lo dije, opera en otra tecnología, opera en la mente de Cristo. Es otro entendimiento. Escuchen esto, se da desde otro entendimiento y se recibe desde otro entendimiento. Es un asunto espiritual y aquí opera la mente de Cristo. Qué bueno es eso. Entonces el apóstol dice, mi entrenamiento no estaba basado ni sostenido con mi elocuencia, buen punto, ni está sostenido con sabiduría humana. Voy a decirles algo, el apóstol sí tenía conocimientos de diferentes cosas. El apóstol Pablo tenía de dónde sacar para nutrir el mensaje de Cristo. Pero, como dice Oscar, hola Oscar, no, aunque él tenía crema para echarle a sus tacos, no le echaba crema a sus tacos. Así decimos en México, ¿verdad? No le echaba crema
a sus tacos. O sea, no le añadía, sino que estaba convencido. Y ahorita voy a ir a un punto, Estaba convencido de que el evangelio era poderoso por la vida que contiene, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros dejamos que fluya esa vida en lo que compartimos, tendremos un entrenamiento efectivo. Qué bueno es eso. Dice Noemí Contreras, nosotros debemos ser invisibles y hacer visibles a Cristo. Totalmente, totalmente. Entonces, número 2, el número 1, ¿cuál es? Para un entrenamiento correcto, tu entrenamiento que des, el entrenamiento no debe de estar sostenido, ni debemos de pararnos, ni debemos de recargarnos ni en la sabiduría humana, ni en nuestra habilidad humana, o carisma, o presencia. Sí les dije, ¿no? Que por allí tengo un libro de una biografía enorme del apóstol Pablo, y me encanta porque hacen como un retrato hablado del apóstol, y verdaderamente el apóstol no tenía una presencia imponente, ni era ese hombre alto, no sé, guapo que imponía, sino todo lo contrario. De hecho, por lo regular, visto humanamente, era menospreciable. Sin embargo, él pudo darse cuenta que el poder de este evangelio radicaba en no mezclarlo con nada, porque este evangelio contiene la poderosa vida de Cristo. Ok, número 2, un entrenamiento. El entrenamiento correcto es un entrenamiento donde lo que gobierna, escribe allí, lo que gobierna es el conocimiento de Cristo. Repito, un entrenamiento es correcto cuando lo que gobierna es el conocimiento de Cristo. ¿Por qué, pastor? Respuesta. Porque solamente, escribe con letras grandes, solamente Cristo transforma las vidas. Se puede entrenar, yo sé que se entrenan muchas cosas, vamos a entrenar a hacer empresas de reino, vamos a entrenar a hacer negocios de reino, no lo critico. Yo solamente digo una cosa, lo que transforma vidas es Cristo. Tenemos que recuperar eso. Porque se le ha dicho evangelio a cosas que no son evangelio. Si queremos ver verdaderas transformaciones, estas solo suceden por Cristo. Estas solo suceden por la vida de Cristo impartida. Y que cuando ya está impartida en las personas, escuchen, esa vida sigue siendo nutrida y crece y transforma el alma. Y cuando transforma el alma, entonces estaremos viendo personas que están actuando ya no como ellas, sino están actuando como Cristo. Están actuando como Cristo, son una manifestación de Cristo. El apóstol Pablo, veamos cómo lo dice en el versículo 2. Dice, pues me propuse, ven el versículo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros. Me encanta eso. Eso es radical. Eso es ser objetivo. Esto es no perder el tiempo. Me propuse. Porque me propuse no saber. Lo que está queriendo decir es que sí sé muchas cosas, pero no dejé que nada de lo que yo sabía me gobernara, sino solamente Jesucristo. Entonces dice, me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow. Podríamos decir, sino a Jesucristo, escribe, y a todo lo obtenido en la cruz, en otras palabras, a Jesucristo y todo lo consumado. ¡Qué maravilloso! Y no me propuse saber ninguna otra cosa. Tenemos que recuperar ese nivel de fe,
de creer que el Evangelio no necesita un añadido mío. El apóstol Pablo tuvo una experiencia en Hechos capítulo 17, tómalo como referencia. En Hechos 17, escucha esto bien, el apóstol tuvo una experiencia difícil. Cuando estaba en un viaje misionero esperando a 2 de sus discípulos, él se quedó un tiempo en Atenas. Y él se quedó en un tiempo en Atenas y salía y predicaba en las sinagogas a los judíos y salía y predicaba en las plazas a los gentiles atenienses. Pero él tenía también otro auditorio que cuando lo escuchó dijo, oye, eso que estás hablando está muy interesante. Entonces eran los filósofos intelectuales atenienses que le dicen, ¿por qué no nos lo enseñas? Y entonces el apóstol va al Areópago. ¿Alguien lo ha leído? Lo puedes leer después, ¿vale? Hechos capítulo 17. Ahí encuentras cuando el apóstol Pablo va al Areópago. No voy a dar todos los detalles de lo que sucede ahí, pero te voy a decir algo que se nota. El apóstol Pablo trata de convencerlos cuando tiene allí, está parado en el Areópago, y los filósofos están ahí, y pues busqué en internet cuál era el Areópago, y me di cuenta que el Areópago está cerca de la Acrópolis, allí en Atenas. Es una montaña de piedra, es un monte de piedra, un montículo, donde se paraba un filósofo a decir algunas cosas, y la gente, había mucha gente alrededor que oía y que ponía atención a lo que ese hombre decía, y que la dinámica se trataba de decir cosas nuevas, siempre estar diciendo cosas nuevas y estar maravillando, escuchen, al auditorio con cosas novedosas. Entonces, la gente que estaba allí quería siempre escuchar cosas nuevas. ¿Le suena? ¿Le suena a lo que está sucediendo también hoy? Hoy pareciera que la gente solo tiene gusto por cosas nuevas y está buscando escuchar nuevas cosas, novedosas cosas, y a veces eso es muy peligroso porque a veces por ser novedoso, vuelvo a decirlo, por ser novedoso se dejó de predicar el Evangelio. Por ser novedoso se dejó de predicar. Me voy a atrever a decir algo que yo noto, que yo percibo allí. La participación del apóstol Pablo en el Areópago fue un fracaso. Y se nota que en el mensaje el apóstol Pablo trató de entrar por medio de la propia filosofía de ellos y predicarles a Cristo. El apóstol Pablo experimentó en carne propia que si el evangelio era expuesto aún aprovechando, escuchen, aprovechando la sabiduría humana, no iba a tener, experimentó que el evangelio, repito, aún aprovechando la sabiduría humana, experimentó que no tenía el mismo efecto. En otras palabras, el apóstol Pablo había experimentado un fracaso en Atenas. ¿Y cuál fue el fracaso en Atenas? Tratar de evangelizar a los sabios con sabiduría humana. Pero gracias a Dios porque podemos ver esto. Qué bueno que Dios nos deja verlo. Qué bueno que el Señor nos deja meditarlo hoy. Hey, familia, amigos, escúchenme. Pastores, edificadores, si tú tienes un grupo, si tienes un grupo familiar, una célula en tu casa, ministremos Cristo. Enseñemos Cristo. Hablemos Cristo. Compartamos Cristo. Eso es lo que salva el alma y lo que salva el espíritu. El apóstol Pablo bajó del Areópago. Miren, todos los que enseñamos nos hemos bajado de algún lugar tristes y desconsolados cuando notamos que no hubo el efecto que debería de haber. Y les voy a decir, muchas veces no hay el efecto que debería de haber porque no predicamos
el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo lo entendió y después de su experiencia en el Areópago, donde filosóficamente quiso hacer una presentación del evangelio y se dio cuenta que al mezclar el evangelio con una sustancia extraña que es la filosofía, que no es la sustancia Cristo, se dio cuenta de los efectos. Entendió el apóstol Pablo, escribe allí, entendió la poderosa sencillez del evangelio. Gracias, Víctor, así es, congruencia espiritual. ¡Qué bueno! El apóstol Pablo se dio cuenta que en vez de hacer una mejor exposición del evangelio, lo que sucedió es que ese evangelio perdió su efectividad y su poder porque se mezcló su sustancia. Yo siempre he dicho, no convencemos a nadie. No somos los convencedores oficiales de Dios. No es nuestra labor convencer a nadie, no es tu labor convencer a nadie. No es la labor del pastor, es que voy a llevar a mi hijo con el pastor para que lo escuche y ya reciba a Cristo, porque este tremendo no quiere recibirlo. A ver si el pastor lo convence. Pastor, voy a abrir una célula en mi casa, a ver si así se convierte mi familia. No, es que tu familia se va a convertir al Señor cuando lo vean. La persona va a decir, pero cuando lo vean, ¿dónde? Pues lo vean en ti. Cuando lo vean en ti, tu familia va a reconocer a Cristo. ¿Quién? Miren, cuando vean a Cristo, no lo van a poder rechazar. Cuando vean su amor a través de ti, cuando vean su gloria a través de ti, cuando vean su voz y sus palabras a través de ti, no lo van a poder rechazar, porque el Señor es lo más maravilloso, rico y extraordinario. No somos convencedores oficiales, no es nuestra labor. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Esa no es nuestra labor. ¿Ya vieron? Es el Espíritu de Dios. O sea, ese no es nuestro encargo. Eso es el Señor. Por eso, si nosotros queremos ser efectivos, escribe allí, entonces estoy en el punto número 2, tenemos que tener un entrenamiento donde lo que gobierna es el conocimiento de Cristo. Así es, dice Oscar, exactamente, es sencillo, pero poderoso. Exacto, es la poderosa sencillez del evangelio. Algunas veces es soberbia de conocimiento humano, de lo que se habla, totalmente. Hola Luisa, ¿cómo estás? Esperemos que ya te encuentres bien, te extrañamos el domingo, Luisa. Te extrañamos, esperemos que ya sé que ya estás, pero para aventarte un partido de fútbol completo. Dice Luisa, la única palabra que nuestra familia leerá es nuestra vida que expresa a Cristo. Así es. Así es. Entonces, ya ayudé a los pastores, ¿verdad? Porque luego la gente tiene mucha expectativa y llega, pastor, antes de empezar la reunión, traje a toda mi familia, traje a mi cuñado que ya sabe que se anda queriendo divorciar, a ver si le dice algo, pastor. Pastor, ¿qué texto me da para esto? ¿Qué texto me da? Mira, las personas no son convencidas por nosotros. Las personas son rescatadas cuando la vida de Cristo viene a ellos y el evangelio es útil para eso cuando predicamos Cristo. Amén. Ok. Entonces, número 3. Vamos a otro pasaje. ¿Cómo lo hizo el apóstol? Vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 dice, y estuve entre vosotros, ¿sí? La actitud del edificador. Fíjense, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¡Wow! Estuve, así es, dice, y si uno ya muestra a Cristo, hasta se sientan para escucharte. Tienes toda la razón, mi buen Ram González. Eso sucede cuando ya hay manifestación de la vida de Cristo en ti. Entonces ellos lo disfrutan y dicen, oye, te escuchamos, hermano. Oye, tío, te escuchamos. Oye, papá, ¿me lo puedes decir otra vez? ¡Wow! Miren, los hijos disfrutan al Cristo de los padres. Eso es maravilloso. Entonces, fíjense.
Dice el versículo 3, la actitud, pon allí, la actitud del entrenador. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, ¿qué significa eso? Un entrenamiento correcto, escribe, requiere una actitud correcta. Una persona que entiende la gran responsabilidad de lo que se está haciendo. ¿Me escucharon? Saludos, Magda, un abrazo al buen Beno. Es la gran responsabilidad de lo que estamos haciendo. Dice el apóstol Pablo, estuve ante ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Que tiene miedo o les tiene miedo a ellos? No, es la actitud de una gran responsabilidad, de nuevo, de saber que se está trabajando en la obra del Señor. Son la labranza de Dios, son el edificio de Dios. De nuevo te lo recuerdo. Qué bueno que el apóstol hace hincapié de ello. Tú eres del Señor, tú le perteneces. Por eso el edificador que lo entiende te respeta. El edificador que lo entiende te ama, no te insulta, no te golpea, no te lastima. Busca que seas edificado. Busca que la vida del Señor se crezca en tu vida. Porque tiene mucho respeto y mucho cuidado y lo hace con mucha humildad porque sabe que está trabajando en la obra del Señor. Fíjense cómo lo decimos, ¿no? ¿Qué es lo que hace usted, hermano o pastor? ¿A qué se dedica? Yo trabajo en la obra del Señor. Muchos dicen trabajo en la obra del Señor, pero ya se quedaron con la obra ellos. Se creen que es su obra, nomás quedó la frase, es la obra del Señor, pero no, porque cuando algo de esa obra se mueve, entonces sufren, lloran y quedan lastimados. ¿Y saben por qué? Lo vuelvo a decir, porque creyeron que era obra de ellos, porque se sintieron que ellos eran los dueños de eso que se hizo y que ese trabajo aún las personas se lo tenían que agradecer y recompensar. No, es la obra del Señor y el apóstol entiende que esto es una gran responsabilidad porque es de suma importancia, escribe allí, es de gran responsabilidad porque es de suma importancia compartir el evangelio correcto. Esa era la importancia para Pablo del entrenamiento. ¿Ya se dan cuenta? O sea, no está jugando el apóstol Pablo cuando está entrenando a una iglesia. No estaba jugando cuando se quedó allí en Corinto. No recuerdo, lo dije creo la semana pasada, no sé si se quedó 2 años o año y medio en Corinto. No estuvo jugando todo ese tiempo. Para él era de una alta importancia el entrenamiento. Para ti y para mí, escribe allí, tiene que ser, si queremos ser una iglesia que deja de estar jugando y que empieza a entender los propósitos del Padre y a operar en toda la gloria que Cristo nos ha dado por su vida en nosotros, tenemos que darle la importancia que tiene a nuestro entrenamiento, al entrenamiento que tienes en tu congregación. Si no te has incluido, inclúyete, aprende, crece, busca, escudriña la Escritura. Si tienes dudas, tienes al Espíritu Santo, pídele que te enseñe. No hay nada que más le agrade al Señor que estarte mostrando todos sus misterios que estuvieron ocultos, pero ya no, porque quien contiene todo eso está dentro de ti. ¡Qué bueno es eso! El apóstol Pablo no estaba jugando. El apóstol Pablo entendía la importancia del entrenamiento. Entonces, un entrenamiento correcto es de gran responsabilidad. Se entiende que es de una gran importancia. Siguiente, un entrenamiento correcto, escribe allí, no son solo palabras. No son solo palabras, sino es una vida que manifiesta los efectos de este poderoso evangelio. Repito, no son solo palabras, sino que es una vida que manifiesta los efectos de este poderoso evangelio. Y esta es
otro llamado para todos nosotros los edificadores, primeramente para mí. Este asunto no se trata de solamente de dar un buen mensaje. Este asunto se trata de que lo que estamos hablando lo estamos viviendo, de que lo que estamos verbalizando se puede ver en nuestra vida. No es hablar y hablar y hablar y decir, oh, qué bueno, sino es manifestar, decir, compartir, vivir la vida de Cristo a través de nosotros. ¿Cómo fue que lo dijo el apóstol Pablo? Vean el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Acuérdense, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Ni mi palabra, fíjense, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Ya vieron? Ya está hablando aquí del poder de la persuasión o del convencimiento. Pablo está diciendo, yo no llegué a quererlos convencer. Qué bueno está eso. Saludos, mi querido Jockey. Saludos, Didi. Un abrazo enorme. Un abrazo, Giovanni. Qué bueno que estás conectado. Gracias. Un abrazo hasta San Diego. Fíjense qué padre está esto. Todos vamos allá al versículo 4. Quédate ahí. Escucha esto. Ve qué manera de decirlo del apóstol. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, yo no sé ningún tipo de palabra para tratarte de convencer. La pregunta es entonces, ¿cómo lo hacías, Pablo? ¿Cómo lo hacías para que lo que enseñabas tuviera credibilidad? Fíjate lo que dice. Sí, no lo hice con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero allí tenemos que hacer un gran paréntesis porque tenemos que arreglar este asunto. Porque muchos piensan que esto, demostración del Espíritu y de poder, es estar echando fuera demonios y estar sanando enfermos y levantando muertos. Y piensan que esto, Pablo lo está diciendo como que él se levantaba y hacía milagros y todo, andaba sane y sane personas y profetizándole a la gente. Hemos creado, fíjense, hemos creado de la demostración del Espíritu y de poder un concepto muy superficial, muy superficial. Escribe esto, la demostración del Espíritu y poder de entrada, en el original, te voy a decir cómo dice, en el original, usando o leyéndolo del griego así, directito. Lo primero que dice es no usé palabras persuasivas, sino fue una exhibición de mi espíritu, porque allí, aunque en la Reina Valera está con mayúscula, en el original no está ni con mayúscula ni con minúscula. O sea que también puede ser que esté hablando de su espíritu, pero por supuesto que su espíritu tiene el Espíritu de Dios. Y la palabra demostración en el original es una exhibición. Lo que está diciendo el apóstol es, fíjense qué extraordinario, lo que yo dije, lo exhibí o lo demostré a través de mi vida. O sea, se vio la vida de Cristo a través de mí. O sea, en otras palabras, lo que acabo de decir, no solo fueron palabras, fíjate, no solo fueron palabras, sino fue una exhibición. Iba yo enseñando, fíjense qué bonito, Lo estoy tratando de dejar todavía más sintetizado. Lo que Pablo está diciendo es, iba yo enseñando la palabra y exhibiendo la vida de Cristo poderosa a través de mí. ¡Wow! Ese entrenamiento es poderosísimo. ¿Por qué voy a decir otro detalle? ¿Por qué me atrevo a decir que no está hablando de milagros y prodigios? Porque de hecho a esta iglesia el apóstol les dice que sí, muchos milagros, sí, muchos prodigios
pero nada de la transformación de sus vidas. Incluso les dice carnales. ¿Me escucharon? Incluso les dice carnales. Entonces Pablo no está diciendo que yo llegué exhibiendo milagros poderosos a diestra y siniestra. No, él lo que está diciendo, prediqué la palabra y con mi vida hice una exhibición, una expresión de la poderosa vida de Cristo que hay en mí. O sea, fue por eso una demostración de este espíritu que porto poderosamente. Wow, eso está buenísimo. Y eso, porque te voy a decir, yo apunté algo, una cosa que aprendí hace mucho tiempo. Bueno, voy a decirte varias cosas que escribí porque luego las dejo en el tintero. No son solo palabras. Esta es manifestación del Espíritu de Dios y del poder de Dios en la vida de todos nosotros. No es un despliegue de obras de poder, sino una exhibición de la vida Zoe a través de nosotros. Es una exhibición. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere mostrarse a través de nosotros. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, y como decía el apóstol ahí en el libro de Colosenses capítulo 1, que él lo hacía en el poder de Dios que obraba poderosamente en él, es lo mismo que quiere decir. Lo que está diciendo Pablo es, este Evangelio es poderoso porque pasó a través de mí. ¿Saben por qué es poderoso? Porque yo fui el primero que lo experimenté. Entonces, no es un despliegue de obras de poder y de milagros, sino una exhibición de la vida espiritual, de la vida de Cristo, esa vida Zoe a través de Él. Todos los argumentos, escucha esto, todos los argumentos doctrinales son debatibles. Porque aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, es por qué el evangelio que él enseñó es poderoso. Fíjense, todos los argumentos doctrinales son debatibles, menos las evidencias de la vida de Cristo en nosotros. Yo siempre digo a la gente, tranquilo, mira, todas las doctrinas, por eso hay pleitos. ¿Saben por qué hay tanto rollo? tanto debate en la iglesia. ¿Saben por qué hay tanto debate? Por doctrinas. Pero ¿saben qué es lo que no se puede debatir? La vida de Cristo expresada a través de nosotros. Es imposible. Cuando tú ves a una persona que expresa a Cristo, dices, esa persona es genuina. Y te voy a decir otro detalle. Cuando tú ves una persona que manifiesta a Cristo, obvio, escúchala. Porque si manifiesta a Cristo, lo que va a hablar tiene que ver con Cristo. El problema es que hemos buscado el mensaje y no hacemos caso. Y no es que hagamos caso, no es que te estoy diciendo, ponte a ver la vida de las personas, no. Pero lo estoy hablando para los edificadores. El problema es que de repente, como que siento yo, no aquí, allá en Chinconcuac, como que creemos que esto es el puro rollo, ¿no? Y ya lo aprendí. Entonces hay gente que dice, ya lo aprendí, voy a abrir un grupo. Ya lo aprendí, ya lo aprendí, ¿no? Ya me fui al curso, estuve ahí, ya lo aprendí, ya voy a abrir, ya estoy listo. Y no falta el que por ahí también hasta te dice, pues ya sabes un chorro, tú ya deberías de hacer, tú ya sabes un chorro, tú ya deberías de abrir tu iglesia, ya sabes. Esto no se trata de cuánto sabes o no sabes. Esto se trata, porque este es el Evangelio. El Evangelio es vida, familia, el Evangelio es vida. El Evangelio es la exhibición de la vida de Cristo. La buena noticia es Cristo. La buena noticia, sin palabras, es Cristo expresado a través de nosotros. En otras palabras, la buena noticia somos nosotros cuando somos la expresión de Cristo. Pero como hemos despegado el Evangelio de la expresión de vida, entonces muchas veces pensamos que esto se trata de aprenderse un mensaje. Ya aprendí la doctrina del nuevo pacto. Oh, ya aprendí la verdad presente. Ya aprendí la justicia. Ya aprendí la gracia. Soy un predicador de la gracia. Entonces yo siempre digo, bueno, si eres un predicador de la gracia, ¿pero la manifiestas? ¿Por qué te estás enojando tanto? ¿Por qué si eres un predicador de la gracia, por qué te molestas tanto?
Hay algunos predicadores de la gracia que suena a desgracia. Y ya no digo más porque luego se enojan y luego ya no formó parte de su club. Si la gracia lo primero que hace es romperte tu club. La gracia lo primero que hace es... La gracia te permite tener gracia con los demás y entender, bueno, sí, la persona no piensa exactamente como yo, pero no hay problema, ¿no? Bueno. Pero esos que saben mucho, dice Miri, esos que saben mucho no saben nada. Y luego hasta dan miedo de cómo te hablan. Si te da miedo, fíjate, Miri, si te da miedo de cómo te hablan, no te está hablando Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces no es un mensaje. Es una vida la que portamos, la que le da respaldo al mensaje que estamos impartiendo. Por eso Pablo lo dice de esta manera. Y Pablo dice, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Escuchen esto, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, para que tú y yo y la gente que escuche el Evangelio digan, ¿saben por qué creo en el Evangelio? Porque esa persona no solo me compartió de Cristo, pude ver a Dios a través de ello. O sea, no solo son palabras, sino ellos son una expresión de vida. Estos hijos de Dios, que no sé de dónde aparecieron, nos están trastornando porque, no recuerdo todo lo que me dijo, todo el rollo, pero lo que sí recuerdo es que pude ver al Señor a través de ellos. Que la vida de Cristo, como dice Luisa, que la vida de Cristo sea vista en todo lo que hacemos y decimos. Wow, entonces, todos los argumentos doctrinales, doctrinas, nos podemos seguir peleando. Todas son debatibles. El debate se acaba cuando las evidencias de la vida de Cristo empiezan a aparecer en nosotros. Por eso el apóstol dice, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Seguimos avanzando, porque si no ya se me está yendo el tiempo. Un entrenamiento correcto es un entrenamiento de sabiduría, no de este mundo, sino de Dios. En otras palabras, el apóstol lo que está diciendo es que él les enseñó en otro tipo y en otro nivel de sabiduría. Y de hecho, esta sabiduría es otro lenguaje. Esta sabiduría es un lenguaje. Es un lenguaje, escuchen, es un lenguaje de los que, dice el apóstol, de los que han alcanzado madurez. Vamos a leer rápido, versículo 6, y vamos a leer varios versículos al 12, rápido, y ahorita abordo de ellos. Versículo 6 al 12, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjense, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Wow! Esto está enorme. Esto está buenísimo. Saludos, Juanito. Esto está buenísimo. Fíjate. Esto es un extra. ¿Sabes por qué el Señor depositó su Espíritu en ti? Porque en su Espíritu viene todo el pensamiento de Dios.
El poner su espíritu, por eso es interesante y es fundamental entender la economía divina. Tenemos que dejar que caiga fuertemente y entender, esto es el Evangelio, cómo, por eso el plan perfecto y extraordinario de salvación, al grado de que Cristo se imparte a nosotros por el Espíritu, tiene que ver con la intención de Dios, escucha, demostrarnos todo lo de Él. Si no imparte la vida de su Hijo por el Espíritu en nosotros, tú y yo no sabríamos nada de Dios. Nada verdaderamente de Dios. Pudiéramos decir cosas e imaginarnos cosas, porque hay mucha imaginación. Pero verdaderamente de Dios, eso lo sabemos y lo entendemos por el Espíritu. Así es. Por eso tenemos el ADN de Cristo. Pero aquí dice el apóstol, y por eso tenemos el Espíritu, porque el Espíritu contiene todo el pensamiento, la idea, el propósito, los planes, la estrategia, todo lo de Dios viene en el Espíritu. Por eso hemos dicho que el Espíritu es como un sistema operativo que viene a nuestra vida precisamente para traer unos nuevos códigos y nosotros podamos conocer, entender y aprovechar el pensamiento divino. Oh, eso está tremendo. Entonces, un entrenamiento correcto, pues es sabio y es inteligente y dice, ¿para qué meto mi sabiduría humana si la sabiduría humana es corta y es pequeña? Mejor operamos en la sabiduría divina. Operamos, ¿y por qué podemos operar en ella? Porque ya tenemos el Espíritu. Porque el Espíritu conoce y escudriña lo profundo de Dios y ahora el Espíritu está en nosotros para que yo también lo pueda conocer. Eso está extraordinario. Por eso dice el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, fíjense qué padre, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepamos, subraya eso, para que sepamos el Espíritu de Dios. Pon allí, el Espíritu de Dios es para que sepamos. El Espíritu de Dios es para que sepamos. El Espíritu de Dios es para que sepamos. Eso va a ser una plana como por favor, 20 planas de el Espíritu de Dios es para que sepamos. Así es, el Espíritu es el que nos da la vida de Cristo a nuestro espíritu. Así es, nuestro espíritu es el órgano donde llega el Espíritu de Dios, le da vida y entonces nos comparte todo, y ven qué maravilloso, todo su pensamiento, lo que está en lo profundo de Dios. ¿Cómo lo pudiéramos saber? De hecho, por eso antes dice que los sabios y los príncipes de este mundo nunca pudieron acceder a Dios, porque es imposible. Mientras no tengan el Espíritu que contiene todo lo de Dios, ellos no podían acceder a Dios. Y el ejemplo, Pablo da como ejemplo, por eso crucificaron a Cristo, porque nunca supieron, no lo entendieron, eso no estaba en el acceso de ellos. Ellos no podían acceder a ese conocimiento, pero tú y yo sí podemos acceder a ese conocimiento porque nos ha dado el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso está extraordinario. Entonces, fíjense, este entrenamiento correcto, lo que está diciendo Pablo es que esta sabiduría en la que operé y la que yo les intenté enseñar es un lenguaje, pero es un lenguaje de aquellos que han alcanzado madurez, porque aquí ya habla de que la madurez, escribe allí, es importantísima. Crecer a la estatura, permitir que mi alma sea transformada y que vayamos a la madurez, como dice el libro de Hebreos. Vayamos a la perfección.
Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque de esto que está hablando el apóstol Pablo, esto está, fíjense, esto es para todos, pero no pueden aprovechar esta sabiduría y todo este conocimiento aquellos que siguen operando según la carne. Y ese es el punto del cual el apóstol va a arribar en el siguiente capítulo. Porque en el siguiente capítulo les dice, esto fue lo que yo quise hacer. O sea, ¿qué es lo que quise hacer? Quise entrenarlos en un entrenamiento en donde dejaran de operar en la sabiduría del mundo. Fíjense qué sabio. Para que empezaran a aprovechar la sabiduría de Dios. Porque ya tienen al Espíritu de Dios dentro. Entonces lo que yo quise hacer con ustedes es que transicionaran de la sabiduría humana a la sabiduría divina, porque de esa manera puedes gobernar por todo lo que esta vida, fíjense, puedes gobernar todo lo que esta vida te presente. O sea, todo lo que esta vida se ponga delante de ti, lo podrás gobernar porque operas en una sabiduría mayor. Entonces, yo quise hacer eso con ustedes, pero en el siguiente capítulo dice, pero no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque no quisieron ir a la madurez. Porque no aprovecharon todo esto que les quisimos enseñar. ¿Por qué? Porque no. Vamos a recuperar el capítulo 1. Porque no quisieron pasar a la cruz. Quisieron conservar su vida, sus intereses, sus anhelos, sus deseos. Y eso los empezó a gobernar. Por eso el apóstol en el capítulo 1 decía, poderosísima es la palabra de la cruz, porque la cruz es la que desinstala, vamos a llamarlo así. La cruz es el desinstalador de todo lo que no es Cristo, para que se pueda instalar toda la nueva tecnología del Espíritu gobernando en nosotros. Está bueno. Y entonces, así es, Carlos, podemos caminar en lo sobrenatural. Para eso fuimos diseñados en Cristo Jesús. Por eso el entrenamiento, por eso la enseñanza de hoy, por eso el entrenamiento es muy importante. Por eso si hoy tú decides ir a la madurez y tomas decisiones en pos de madurez, son las mejores decisiones que tú tomes en tu vida. Dice, ay, se me fue. Dice Mirna, el Espíritu de Dios en mí, espíritu es para que sepamos. Así es, sí lo pusiste ahí, Mirna, gracias. El Espíritu de Dios en nosotros es para que sepamos. Wow. ¿Que sepamos qué? Fíjense, va de nuevo. ¿Para que sepas qué? Wow, para que sepas todo lo consumado que ahora es tuyo y en lo cual puedes operar. Y entonces la sabiduría humana no sea la que te gobierne, sino que tú a través de la sabiduría divina puedas vencer y mostrar a Cristo en todos los ámbitos de esta tierra. Entonces, esta sabiduría, el apóstol Pablo habla más adelante y nosotros dicen, dice esta sabiduría, habla más adelante que es un lenguaje. Ya lo dije, de los que han alcanzado madurez y habla del lenguaje porque el lenguaje, en el lenguaje se nota, en el lenguaje se nota la madurez y la inmadurez. Por eso, ok, no vamos a meter eso, déjenme terminar los puntos. Ya se me fue un poquito el tiempo, pero voy a tratar de concluirlo, ¿vale? Otro aspecto importante que vamos a encontrar aquí en este capítulo es que escribe esto: un correcto entrenamiento es útil para tener una correcta lectura de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Repito, un entrenamiento correcto te da claridad de la vida. Mira, ¿sabes cuál es una de las mayores ansiedades de las personas de este mundo? Es que lo que les pasa en la vida cotidiana, para ellos no tiene sentido. No encuentran una razón, un motivo, no saben por qué.
y por eso es el reclamo, es la molestia y por eso es el dolor tan profundo que las personas tienen. Pero el apóstol sabía que este entrenamiento, él estaba confiado, él dice, de nuevo, si ustedes hubieran hecho caso a este entrenamiento, ustedes hubieran leído perfectamente lo que la vida les iba presentando. El entrenamiento que Pablo les había dado era para que entendieran la vida correctamente desde lo espiritual, desde lo eterno, desde lo consumado, para que ellos que son espirituales estén reinando en vida. Vean el versículo 13 lo que dice. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, ¿ya vieron?, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Wow! Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que quiere decir allí es de que el apóstol les enseñaba, esa palabra acomodando puede ser discriminando o discerniendo las cosas que son espirituales y las que no, y las cosas que son espirituales para que tú las entiendas espiritualmente. Entonces, qué importante es esto, ¿por qué? Porque el entrenamiento entonces que el apóstol Pablo les estaba dando a ellos tenía que ver con que ninguna de las circunstancias de la vida fuera desaprovechada. Eso escríbelo. Para que nada se desaprovechara. Para que los espirituales, como tú y como yo, podamos distinguir todo lo que es espiritual en nuestra vida. Y podamos aprender, podamos entender y podamos crecer. Y como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 8, ¿para qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué hermoso. Todo nos ayuda para bien. O sea, Dios no desaprovecha nada. Entonces el apóstol lo que está diciendo es, este entrenamiento que tú tienes aquí en el aula, no termina en el aula. El Señor te entrena todo el tiempo, pero tú tienes que ver tu propia vida desde el ámbito eterno. Tienes que distinguir tu vida desde lo consumado y desde allí entenderla. ¡Wow! Tenemos una gran responsabilidad, chicos. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarnos y precisamente por eso es que nos necesitamos, porque acomodar lo espiritual a lo espiritual no sucede en uno solo. Eso es corporativo. Por eso requerimos el cuerpo, porque en el cuerpo tenemos esa riqueza que nos permite poder distinguir todas las cosas espirituales y poderlas entender y poderlas interpretar de una manera correcta. Entonces, por último, vean el versículo 14, un entrenamiento efectivo, escribe allí, un entrenamiento efectivo no opera en frustración. Un entrenamiento efectivo no opera en frustración. ¿Qué quiere decir esto? Ven el versículo 14. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que este es un entrenamiento que no opera en frustración. ¿Por qué digo que no opera en frustración? Porque no trata de enseñar al hombre natural. Fíjense qué claridad del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice claramente, yo estoy bien claro que el espiritual entenderá lo que estoy enseñando y también estoy bien claro que el hombre natural ni siquiera percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué digo que no opera en frustración? Ahorita les voy a decir por qué la frustración. Ahí les va. Se los digo por experiencia. Porque cuando uno quiere enseñar
a todo mundo, uno quisiera que todos entendieran, fíjense, uno quisiera que todos entendieran, uno quisiera que todos crecieran. Entonces uno de repente, cuando no se da ese resultado, uno se pregunta, ¿por qué? Tanto que le dije, tanto que le enseñé, tanto que hablé, o tanto que... Y uno piensa tantas cosas cuando uno ve casi nada de resultado. Aquí el apóstol Pablo, en el cuestión de entrenamiento, nos da una clave que es muy fuerte. No entrenes, escribe allí, no entrenes a Adán. No entrenes al hombre natural. A Adán no se le disipula, sino que para un entrenamiento efectivo tenemos que entrenar a los espirituales, a aquellos que han dado evidencia, escucha esto, de que han nacido de nuevo. Sí, gracias, Didi. El espíritu no se frustra, pero se frustra el alma, así es. Sí, pues la frustración en el alma, ¿no? Hay sientes cuando parece que no hay resultado. Wow, está fuerte lo que dice Carlos, pero sí tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo en algún momento que dentro de muchas cosas, de las primeras que el Señor nos empezó a corregir a mí en lo personal, fue esa, porque yo quería discipular a todo el mundo. Y es más, el mismo Jesús lo dijo en algún momento en los evangelios, ahí menciona a él, que él no tenía problema cuando se iban unos y todo, y él decía, yo no tengo problema, yo de antemano sé que el Señor a algunos me ha dado y a otros no me ha dado, o sea, no pasa nada, yo ya sabía que unos se iban a ir, los que estaban angustiados eran los que no sabían. Entonces, si nosotros queremos ser más efectivos, porque esto lo está diciendo el apóstol a una iglesia, o sea, a una iglesia le está diciendo, y lo dice de hecho más adelante, yo quise hablarles como espirituales, pero no pude hacerlo. Wow, eso es fuerte. Pero por eso estamos aquí. Para que el Señor sea el que nos hable. Para que nosotros podamos tomar decisiones hoy. Y si es necesario que cambiemos el rumbo de cómo estamos. Porque muchas veces lo único que las personas tienen es una religión. Y por eso se cansan y se aburren. Porque no han disfrutado la vida maravillosa de Cristo. Porque la vida de Cristo que tú portas, si es que has recibido al Señor y has nacido de nuevo, mira, dale de comer a ese hombre nuevo que tú eres. Aliméntalo de Cristo y verás qué disfrutable es todo esto. Y como edificadores, voy a decir algo. A quien no quiera ser entrenado, no lo forces a entrenarlo. A quien no quiere comer, no lo obligues a comer. ¿Por qué? Porque no va a haber resultado. Entonces aquí el apóstol dice, de hecho, el hombre natural, porque voy a decir algo, el hombre natural no solamente está afuera, el hombre natural está dentro de algunos, porque siguen siendo gobernados ¿por qué? Por lo natural. Entonces la persona que está siendo gobernada por lo natural, aunque tenga a Cristo allí, si es gobernada por lo natural, no va a estar claro de las cosas espirituales, no las va a disfrutar, no las va a entender y probablemente, como dice el apóstol, para él son locura porque no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. De hecho, termina el apóstol diciendo una característica extraordinaria de los que son espirituales. Lo voy a leer en otra versión. Dice, los que son espirituales, de hecho, los espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Al final de todo esto, lo que el apóstol está diciendo es, yo los quería llevar a que operaran en la mente de Cristo. En la mente de Cristo iban a darle una buena interpretación espiritual a su vida. Iban a poder ver todas las cosas
y en la mente de Cristo iban a poder juzgar correctamente todas las cosas. ¿Y por qué nadie los podía juzgar a ellos? Porque no están operando en su mente natural, están operando en la sabiduría divina. ¿Y quién puede juzgar la sabiduría divina? ¡Wow! Lo que está diciendo el apóstol es, están perdiendo la más maravillosa oportunidad de operar en una sabiduría mayor y la están desperdiciando por no querer madurar y por ser carnales. Y de hecho, por ser carnales, ahí sí se juzgan los unos a los otros. Si vamos al nivel por el cual Cristo nos engendró y nos diseñó, podemos operar en un nivel donde no podemos ser juzgados por el mundo, porque el mundo no puede juzgar la mente de Cristo. Y lo explica el apóstol, y de hecho dice, ¿quién puede decir que puede enseñarle a la mente de Cristo? Lo que está diciendo el apóstol es, cuando operes en la mente de Cristo y hables en esa sabiduría y actúes en esa sabiduría, no va a haber ciencia ni conocimiento que pueda refutar lo que tú estás manifestando en esa sabiduría. Esa sabiduría está por encima de todo. Por eso saben de qué se burla el mundo, de la religión. Pero el mundo no se puede burlar ni puede menospreciar la mente de Cristo. Por eso el Señor dice, la fe es la que vence al mundo. La fe vence al mundo. El mundo ya está derrotado. Solo que no hemos querido operar en esa mente. ¡Wow! Está extraordinario. Dice el versículo, por eso dice el versículo 15, el 16. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor o quién sabe lo suficiente para enseñarle? ¡Wow! Lo que está diciendo es, opera en la mente de Cristo y esa sabiduría y ese conocimiento estará por encima de lo más sabio de los hombres. Lo mismo que decía en el capítulo 1, lo más débil de Dios es mucho más fuerte que lo de los hombres. Le está diciendo a esta iglesia, ¿por qué desaprovecharon este entrenamiento? ¿Por qué desaprovechan este entrenamiento? Este entrenamiento te permite operar en el más alto nivel de sabiduría y de mente. Y lo que operemos en ello, no en nuestra mente, en la mente de Cristo, vence al mundo y establece y manifiesta el reino de Dios y la vida de Cristo. Amén. Es un entrenamiento efectivo.